todavía recuerdo cómo me hacía sentir a mí el insomnio. O sea, me iba aumentando, cada día estaba peor y llegó un momento en que era tal el estado de pánico, de nervios, de miedo que me ocasionaba, porque cuando estás una noche sin dormir entera no pasa nada, cuando estás dos, pero ya cuando esto se iba acentuando a pasos agigantados, yo cada día estaba más preocupada, porque cada día era como, de verdad, yo pensaba el silencio de la noche y ya no solamente era no poder dormir, o sea, no podía dormir y como el sistema nervioso me lo estaba acelerando y deteriorando más, no podía respirar, me daban ataques de ansiedad, es decir, se me acumulaba una emoción, o sea, un síntoma detrás del otro y se me iban haciendo la bola tan gorda que llegaba un momento en que bueno, yo de verdad, las horas no pasaban, todo lo que por el día se me pasan las horas tan rápidas que no te da tiempo, pues por la noche no pasaban los minutos, no pasaban las horas. Yo solo deseaba que amaneciese para salir a la calle y no encontrarme sola, porque era miedo, era pánico, eran ataques de pánico lo que yo tenía. Por eso, cuando hablo del insomnio, ojo, que el insomnio de no dormir un día, no dormir dos, es malo, porque hay muchas personas que no duermen muchos días seguidos, o sea, muchas horas durante mucho tiempo, pero lo mío es que era dramático y el drama me hacía que me pusiera peor, que me generara, como os digo, ansiedad, bueno, no podía respirar, me faltaba la respiración, llegó un momento hasta en que me congestionaba, bueno, lo que os pueda contar es poco, era horrible cómo tenía yo las vivencias. Y claro, y por el día estaba mal pensando en que cuando llegara la noche y no me pudiese dormir, lo que iba a ser de mí esa noche. Ahora me río, pero se pasa verdaderamente mal. Entonces, al final descubrí que el insomnio no es que sea tu enemigo, no es que te quiera hacer daño, es que es un mensajero. Me estaba dando el mensaje, primero, de que mi sistema nervioso estaba desequilibrado. Para mí era impensable que el sistema nervioso se me equilibrase, porque venía de años, años, años. Y poco a poco, cuando me di cuenta de que había una manera de gestionar los síntomas, di con la persona que me empezó a ayudar y a explicarme qué significaba esto. Y os vengo a transmitir que cuando lo descubrí y lo experimenté, os puedo transmitir que lo que os estaba diciendo, que el insomnio era mi mensajero, enseñarme a, a gestionar las emociones, a que esas emociones generaban síntomas y esos síntomas te generaban la enfermedad. Y el proceso es al revés, es decir, cuando tú gestionas esas emociones, o sea, cuando tú tienes un síntoma, te avisa un síntoma, es de que una emoción no está bien gestionada. Te empiezas a gestionar esa emoción y el síntoma se empieza a reducir cuando empiezas a practicarlo. Luego, cuando ya lo has practicado mucho tiempo, el síntoma desaparece. Y yo lo cuento siempre drásticamente, cómo fui de un extremo a otro, y parece que sea como una casualidad, pero no. Me pongo a recordar perfectamente las noches, lo mal que lo pasaba, vuelvo a esa emoción de miedo, de pánico, de resistencia interna, en la que algo me estaba diciendo que no hacía bien. O sea, yo la sensación que tenía era como esto continúe así, a mí me va a pasar algo. Y ya no es que te pase en sí, es el miedo interno que no te deja vivir. Esa emoción de miedo, porque hay veces que tengo miedo a esto, tengo miedo a esto otro, pero es como un miedo a si esto pasa. Aquí es vivir el miedo en primera persona, metido en el cuerpo y no poderlo controlar. Pues eso, que para mí era impensable, porque yo ya venía de haber estado haciendo meditaciones, venía de estar haciendo yoga, venía de hacer una especie de trabajo en el que me decía que tenía que averiguar qué me quería decir el miedo, en fin, una serie de trabajos que hacía con el yoga,
que se supone que eran muy, muy expertos y muy profesionales, y por eso había ido aguantando tanto tiempo. Es decir, iba haciendo mejorías y me estancaba. Hacía una pequeña mejoría y volvía a estancarme. Y así sucesivamente, durante años, hasta que realmente este tema me descontroló tanto, me, me produjo un estado de alerta tan grande que tuve que buscar una solución potente sí o sí. Y la solución potente que descubrí, que me llevó mi alma a descubrir, fue la siguiente, que esto era un mensaje, que simplemente tenía que gestionar las emociones, lo que pasa es que hay que saber gestionarlas, y el sistema nervioso se empezó a regular poco a poco. No fue de un día para otro, fue con un trabajo interno bastante potente, que sigo haciendo todavía. Los primeros días cuando estás en el cambio te cuesta mucho, pero luego según lo fue haciendo poco a poco, yo ahora soy capaz de, si me despierto una noche, me despierto, pienso que me quiere decir, pero nada, es cuestión de 5 minutos, pienso que me quiere decir ese síntoma, el haberme despertado, pero me despierto con paz, no me despierto con miedo, es la diferencia. ¿Cómo puede tratarse las emociones y pasar de un estado de estrés, de ansiedad, de verdad, de creer que me voy a morir, a ese estado de paz? Esto es cuestión de meses. Llevo unos cuantos meses, así como 5 o 6 meses, y empecé progresivamente. Pero ahora os puedo contar con total satisfacción la paz que tengo dentro de mí. Que hay momentos un poco preocupantes, de situaciones un poco fuera de lo normal, que no te las esperas, que tienes que tomar decisiones que te producen un poco de nerviosismo, pero ya no me produce un nerviosismo que no puedo controlar. Es un nerviosismo que busco dentro de mí, que me quiere decir, me paro, aplico el sistema de conectarme conmigo misma y de interpretar ese mensaje, y poco a poco vuelvo a equilibrar mi sistema nervioso en cuestión de minutos y sigo estando en paz. Entonces, al estar en una paz interior completa, pienso con claridad, veo con claridad ese problema y le busco la mejor solución. Esto es una experiencia que os la recomiendo, que la probéis y podáis de verdad sentir cómo os cambia la vida, cómo os cambia el estado de ansiedad, de preocupación, de la vida me está arrastrando a algo, no, estoy parado viendo cómo me está pasando la vida y sé qué hago con ella y qué decisiones tomo a este respecto. Es decir, el resumen de lo que os vengo a decir es que el insomnio es un mensajero. Es el mensajero de que algo interno en nosotros está por cambiar. Y cuando eso se cambia, todo cambia. Y que eso se puede cambiar fácilmente. Y yo nunca había mirado el insomnio como un mensajero. Lo había mirado como un trauma, como algo que me quería castigar, algo que me estaba quitando la vida, porque no podía disfrutar de cosas que yo quería, porque me tenía todo el día un poquito amargada, por así decirlo. Y desde el momento en que descubro esto, empiezo a practicarlo y empiezo a darme cuenta de que es uno de los mensajes más bonitos que nos pueden enviar para que seamos conscientes de qué hacer con ciertas cosas de nuestra vida, de áreas de la vida en general que nos pueden permitir desarrollarnos personalmente y desarrollarnos a todos los niveles. Entonces es como un mensaje tan bonito que te está llegando, pero que lo estás viendo como un castigo. Esa diferencia tan grande es la que te hace empezar a sentirte que hay otro camino, que hay otra salida, que hay otra luz al final del camino. Y puedes empezar a encontrarla y a practicarla
siempre que tengas claro que esto es un mensaje,